Hola, ¿qué tal mis amigas? Les habla su amiga de Amigurumis Pinky Boo. Pues con este video realizar y dar por terminada la Caroline. Los videos anteriores hicimos el torso y la cabecita. Una disculpa por haberme tardado tanto en subir el video. Pues vamos a empezar con los bracitos. Aquí ya tengo los dos bracitos terminados. De estos vamos a hacer dos. Como podrán ver, no lleva relleno. Estos los vamos a dejar así, como ya después va a ir por afuera la manguita, pues no hay ningún problema con que no vayan rellenos. Para eso vamos a realizar un anillo mágico de 7 puntos. Aquí están, 7 puntos vamos a meter en el anillo mágico y vamos a ir metiendo los puntos alrededor. Es su elección si ustedes quieren ir metiendo el contador de vueltas para que no se les vaya a pasar ningún punto, o los pueden meter seguidos los 161 puntos, pero pues como a ustedes les parezca mejor. Yo lo que hago es, pues los meto seguidos para no estar quitando y poniendo el marcador de puntos, pero pues ya es a elección de ustedes. Bueno, pues así vamos a comenzar para darles nada más un poquito de cómo va el brazo, porque yo ya los tengo terminados. 1, 2, 3, ya como ya el tercer punto yo lo que hago es hacerle el nudito atrás para que no se me vaya a hacer más difícil. Como va a ir más pequeñita y va a ir más apretada la manita, pues yo ya le hago el nudito antes de que vaya metiendo los puntos. Y como les digo, son 161 puntos o 23 vueltas. Muy bien, bueno, ya después de terminados los dos bracitos, como les decía, aquí yo ya tengo otro y ya también tengo una de las piernitas terminada. Aquí está. Para la piernita vamos a usar lo que es el alambre galvanizado, aproximadamente unos 20 centímetros, cortarlo unos 20 centímetros. No se los digo exactamente porque ya al final de que cerramos los puntos, pues ya de ahí cortamos el alambre, y como va doblado en esta parte de aquí, pues no sabré decirles exactamente, pero pues más o menos de unos 20 centímetros lo cortamos y le damos unas 3 vueltas al alambre con la cinta de aislar. Pues vamos a empezarlo. Le voy a dejar la otra pendiente para empezar a hacer lo que es la parte de la piernita y la botita. Bueno, pues vamos a comenzar. Ok, bueno, vamos a comenzar con la piernita. Vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en la segunda cadena, no contando la primera, vamos a hacer un aumento. Ahí está. Y colocamos nuestro marcador para no perder las vueltas. Ahí está. Y metemos el siguiente punto, que es lo del aumento. Seguido vamos a hacer 4 puntos, 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Y en el último punto vamos a meter 4 puntos en ese mismo punto, en el último puntito que nos quedó. Vamos a meter 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Y vamos a realizar 4 medios puntos sin aumentos. Ya si quieren, aquí van escondiendo la hebra que quedó para que no se vaya a soltar. 1,
2, 3, 4. Y si no lo logran ver, pero ahí nos queda otro punto, y en ese punto vamos a hacer un aumento. Aquí está, ahí se mira todavía, y vamos a hacer un aumento. Ahí está. En la segunda vuelta vamos a hacer 2 aumentos seguidos. Todavía van en medios puntos. Ahí está, colocamos el marcador y sería aquí el primer aumento. 1 y 2. Seguimos con 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Y en los siguientes puntos vamos a hacer 4 aumentos. Sería 1, ya saben, los puntos en el mismo punto. 1, 2, 3 y 4. Y en los siguientes vamos a hacer 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Y en los últimos 2 que nos quedaron vamos a hacer 2 aumentos. 1 y 2. Ok, bueno, ya nos va a quedar algo así, que sería la plantita del pie. Ok, en la tercera vuelta vamos a hacer 24 puntos sin aumentos ni disminuciones, pero por la cadenita bueno, yo le llamo la cadenita de adelante, de adentro, que sería esta de acá, o la de atrás, no sé ustedes cómo la vean. Ya ven que aquí está esta de adelante y acá está la de atrás. Por esta de aquí de atrás vamos a hacer los 24 puntos. Ahí está uno, colocamos el marcador. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y así les va a ir quedando como una línea alrededor de toda la planta del pie. Vamos a hacer 24 puntos alrededor de toda la vuelta. Y listo. Como podrán ver, ya va dando un poquito de forma, ya va hacia arriba los puntitos. Y pues así nos vamos a quedar. Vamos a darle la cuarta vuelta. Ahora sí, ya tomando las 2 cadenitas. Vamos a hacer 6 puntos. Sin aumento ni disminución. Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, y vamos a hacer un punto y una disminución durante 4 veces.
sería un punto, una disminución, ahí llevamos uno, un punto, una disminución, 2, un punto, una disminución, 3, y un punto y una disminución, 4, y con los que nos restan son 6 puntos y los vamos a hacer ya normales. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Ya para empezar a cerrar el piecito, en la quinta vuelta vamos a hacer 4 puntos. Damos uno, colocamos el marcador, 1, 2, 3, 4, y vamos a hacer lo mismo que la vuelta anterior. Vamos a hacer un punto y una disminución durante 4 veces seguidas. Hacemos 1, una disminución, ahí va 1, un punto y una disminución, ahí está, 2, un punto y una disminución, 3, un punto y una disminución, 4, y nos quedan 4 puntitos que los vamos a hacer en medios puntos. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Y pues ya vamos a irle dando formita al piecito. En lo que es la sexta y la séptima vuelta, vamos a llevarla 2 puntos y una disminución durante toda la vuelta. La sexta y la séptima vuelta, 2 puntos y una disminución. Vamos a empezar con la sexta y ya le damos la séptima también, igual. 1, 2, disminución, y así nos vamos durante toda la vuelta en lo que es la sexta y la séptima vuelta. 2 puntos y una disminución. Bueno, ya terminando las 2 vueltas de 2 puntos y una disminución, nos va a quedar algo así, y nos quedaron alrededor de la vuelta 9 puntos. Vamos a meter un poquito de relleno para que pueda entrar o para que quede, para que pueda entrar bien el cable, o para que quede un poquito más gordito y no quede hueco ahí. Solo es poquito, no mucho. Ya en esta parte, si ustedes quieren, ya pueden poner el alambre, porque conforme vamos dando las vueltas, como está muy delgadito, vamos a ir rellenando poco a poquito, pero ya con el cable dentro. Como les digo, es más o menos de aproximadamente unos 20 centímetros lo que vamos a cortar, y le vamos a dar de 2 a 3 vueltas con la cinta. Y lo que vamos a hacer es, en alguna de las puntitas, con las pinzas, con la ayuda de nuestras pinzas, vamos a doblar alrededor más o menos de 1,5 centímetros. Lo doblamos para que vaya para que vaya ay, no se deja, en el pie, así. Algo así. Aquí está.
Digo, ya si ustedes quieren, esta parte sí es un poquito complicada porque vamos a tener que estar sujetando el cable para que no se mueva. Y para que tampoco no se salga, porque como ven se sale. Pero ya conforme vayamos metiendo las vueltas, ya se va a ajustar. Como les digo, si ya de aquí ya, bueno, ya pueden meterlo, pueden avanzarle un poquito, unas 2 o 3 vueltas para que se acomode bien el alambre. Pero bueno, vamos a darle unas 3 vueltas y ya después checamos cómo va a ir quedando. Les comento, nada más nos quedan aquí 9 puntos. Vamos a darle, yo le doy las vueltas como hice con los bracitos. Le di alrededor de 34 vueltas sin el marcador, que son 306 puntos, pero yo se los doy seguidos. Si tienen alguna complicación porque se les pase algún punto o porque de repente se les olvida cuántos puntos llevan, eso ya es decisión de ustedes si quieren colocar el marcador. Bueno, vamos a darle unas 3 vueltitas y luego ya colocamos el alambre y les digo cómo, conforme vayan dando las vueltas, cómo se van rellenando. Ok, como podrán ver ya le metí 3 vueltas, 21 puntos, y pues ya ahorita ya no se mueve. Lo siguiente que vamos a hacer, como podrán ver, pues ya no lleva ningún relleno, pero vamos a ir metiendo de poco a poquito. Esta parte, como les comento, sí es un poquito más difícil porque vamos a tener que estar metiendo 3, 4 vueltas y estarle metiendo relleno poquito por los lados, así, poquito relleno, no demasiado. Ustedes más o menos calculan cuánto es necesario y conforme vaya creciendo el tejido hacia arriba, pues ya ustedes ya sabrán más o menos cuánto relleno irle metiendo. Ok, así lo vamos metiendo ya para que vaya tomando forma. Ahí está. Y como les comento, ustedes ya es decisión de ustedes si quieren ir poniendo el contador de vueltas o si lo hacen así seguido, nada más para que pues no se les olvide cuántos puntos llevan. Vamos a llevar vamos a darle 306 puntos o 34 vueltas, como ustedes se les haga. Y como les comento, van a ir poniendo relleno cada 3, 4, 5 vueltas, las que a ustedes les parezca mejor, pero poquito relleno, nada más para que no quede flojito y como quede así como está. Así 3 o 4 vueltas le ponen el relleno y ya van subiendo sus puntos o sus vueltas como ustedes decidan. Bueno, le voy a avanzar yo para terminar y ya para después irle haciendo la botita. Bueno, y aquí ya terminamos de hacer los 306 puntos o las 34 vueltas, y como podrán ver nos sobró tantito alambre. Ya de aquí vamos a cortarlo y para cerrar en la de la piernita. Ahí está. Si quieren aquí colocar un poquito de relleno está bien, si no ya conforme lo vayamos cerrando. Vamos a hacer puras disminuciones. 1, 2, 3, 4. 4 disminuciones la vamos a hacer ya para cerrar. Como esta de aquí quedó sin hebrita, vamos a dejar en esta una más larga para poder acomodar. ¡Ay! Perdón. Para poder acomodarla ya cuando se vaya a coser. Ay, Michi, perdón, patita se subió a la mesa. Bueno, le vamos a dejar una hebrita larga a estas. Vamos a utilizar también un pedacito de fieltro o de foamy para poder colocárselo en la plantita del zapato con silicón caliente. Pero pues de todos modos también soy esa selección, pero pues ya con esto queda un poquito más firme y más planita.
o la cortamos larguita y vamos a empezar a cerrar con 1 o 2, 3 puntos para que quede cerrada y no se vaya a salir el alambre. Por lo pronto, si quieren, pueden poner a calentar su pistola de silicón y vamos a hacerle la basecita en el fieltro o en el foamy para que quede lo de la planta. Ok, yo lo que uso es un pedacito de foamy. Le vamos a hacer la formita esta de aquí para que quede en el zapatito. Si quieren lo pueden colocar así y ya con un marcador le van, una pluma, un marcador le van colocando el contorno y pues ya para que lo empiecen a cortar alrededor. Ustedes saben cómo lo marcan. Nos va a quedar algo así, que está más o menos del tamaño de la plantita del pie de nuestra muñeca. Y pues ahora vamos a empezar a hacer lo que es la gotita de la muñequita. Y pues ya vamos a empezar. Ok, vamos a empezar con el color negro, para hacerle la suelita. Vamos a hacer igual que con el piecito. A ver, permítanme. Ok, vamos a empezar con 7 cadenas. Vamos a hacer el mismo primer paso de la piernita, que fue el primer paso que hicimos 7 cadenas. Bueno, vamos a empezar de todos modos para que no se revuelva. Son 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el segundo punto, bueno, no sé si se logra ver, pero bueno, ahí está. Vamos a hacer un aumento y lo marcamos. Primer punto y aquí está el aumento. Seguido vamos a hacer 4 puntos, que sería 1, 2, 3, 4. Y en el último punto vamos a hacer 4 puntos. Aquí en que nos quedó al final. Sería 1, 2, 3, 4. Ok, continuamos, nos quedamos en este punto de aquí, que vamos a hacerle 4 puntos en el último punto y le seguimos. Vamos a seguir y tomamos la partecita de la hebra para poder esconderla. 1, 2, 3 y 4. En el último puntito que nos quedó vamos a hacer un aumento. Y un aumento. Ok. Aquí nos vamos a seguir igual que el piecito. Ya después de que hayamos terminado esta vuelta, vamos a hacer toda una vuelta completa, pero sin aumentos ni disminuciones, para que vaya quedando un poquito más grande la suela que el piecito. Son un total de 16 puntos. Vamos a dar toda la vuelta sin aumentos ni disminuciones, para que vaya agarrando un poquito más de forma y para que se vaya haciendo un poquito más grande que el pie. Me digo 16 puntos sin aumentos ni disminuciones. Ok, ya está ahí la segunda vuelta. La tercera vuelta ahora sí vamos a seguirle igual que con la piernita. Vamos a empezar con
2 aumentos, son 2 puntos en el mismo punto. Ahí está. 1, 2. Seguimos con 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y seguido vamos a hacer 4 aumentos. Sería 1, 2, 3 y 4. Seguido hacemos otros 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y en los últimos 2 puntitos vamos a hacer 2 aumentos. Uno, y 2. Y ya nos va quedando algo así. Okay. Bueno, en la siguiente vuelta, que sería la cuarta, vamos a hacer 24 puntos por la cadenita de adentro, igual que con el pisito, pero pues este ya va quedando un poquito más grande por la cadenita de dentro. Si se la logran ver, ahí está la cadenita de acá. Vamos a hacer 24 medios puntos por toda la vuelta, 24 solamente por la cadenita de adentro. 1, 2, y ahí está. Nos va a quedar algo así con la línea alrededor que va ahí. Bueno, entonces aquí en donde está el marcador vamos a hacer un punto deslizado para colocar el otro color. Ahí está. Damos tantita hebra para irlo escondiendo. Ahí está. Ya en esta parte de aquí vamos a colocarle el foamy o el fieltro que cortamos. Le ponemos un poquito de silicona en la parte de adentro y lo vamos a poner. Eso ya es de elección de ustedes, pero a mí me gusta que quede un poquito más plana, para que lo aplastamos un poquito, dejamos que seque así, aplastándola tantito. Y ahí está, así para que quede un poquito más plana. Pues vamos a seguirle con la parte del amarillo. Aquí está. No vamos a empezar en la parte aquí donde nos quedamos, donde hicimos el nudo deslizado. Vamos a tomar una o dos cadenitas atrás, que sería aquí o aquí. Yo voy a empezar por este lado y aquí vamos a meter 24 puntos con el amarillo. Ok, ahí está. Hacemos una y metemos un punto, y este que quedó aquí atrásito pues no va a contar como punto. Vamos a colocar el marcador y ya se contó un primer punto. Ahí está, 1, 2 y el tercero, donde va el nudo deslizado, el nudo deslizado. Van 3 puntos y pues vamos a ir escondiendo las dos hebritas que quedaron aquí. Procuren que
que quede la amarilla arriba y la negrita abajo para que no se vayan a, para que no se vaya a extinguir como metimos las hebras. 4, 5 y así nos vamos durante toda la vuelta hasta que terminemos con 24 puntos. Y ahí está, ya le dimos la vuelta de 24 puntos. Quitamos el marcador y en la próxima vuelta vamos a dar 6 puntos. 1, ponemos nuestro marcador. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a dar un punto y una disminución durante 4 veces. Sería un punto, una disminución, 1, un punto y una disminución, 2, un punto y una disminución, 3, y un punto, una disminución, 4, y los últimos 6 puntos que nos quedan. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos quedan 20 puntos. En la próxima vuelta vamos a hacer una vuelta completa sin aumentos ni disminuciones para que también vaya agarrando altura, que son 20 puntos sin aumentos ni disminuciones. Damos el marcador y así nos vamos durante toda la vuelta. Y ahí está, una vuelta sin aumentos ni disminuciones, 20 puntitos. Ya en esta parte vamos a colocar la piernita para irla cerrando y también para que se vaya acomodando. Ahí está. Así va a ser un poquito más difícil porque ya vamos a tejer sobre la piernita, pero ya para irla cerrando. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar con 4 puntos. Aquí en estas vueltas casi son iguales que las de las piernitas, nada más que llevan algunas vueltas sin aumentos ni disminuciones para que se vaya haciendo un poquito más grande o para que vaya tomando altura, pero casi son iguales que la de la piernita. 1, 2, 3, 4. Vamos a tratar de mantener la piernita dentro para que no se nos salga y no nos vaya a quedar no se nos vaya a salir ya conforme se vaya apretando la botita. Bueno, son 4 y luego empezamos con un punto y una disminución durante 4 veces. Un punto, una disminución, sería 1, un punto y una disminución, 2, un punto y una disminución, 3, un punto y una disminución, 4. Tengan un poquito de paciencia porque a veces sí se les va a mover un poquito la botita, pero la vamos a ir acomodando y le seguimos perdón, ya terminamos ahí los 4 veces y vamos a terminar con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4.
Ahí está. Ok, y nos quedamos aquí con 4 puntos. Y la siguiente vuelta van a ser de 16 puntos sin aumentos ni disminuciones, para que vaya tomando altura. Damos 1 y así le seguimos durante toda la vuelta con 16 puntos sin aumentos ni disminuciones. Y ahí está, una vuelta completa de 16 puntos. Ahora en la vuelta siguiente vamos a hacer 2 puntos y una disminución durante toda la vuelta. Uno, 2 y una disminución. Así nos vamos durante toda la vuelta, 2 puntos y una disminución. Ok, ya está, 2 puntos y una disminución. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Aquí nada más es para que cerrara la botita. Vamos a empezar durante toda la vuelta, 2 puntos y un aumento. Y ahí está. Como podrán ver aquí donde se miran los 2 puntos y la disminución, ahí se hace como un tipo curvita. Y pues aquí está la vuelta, 2 puntos y un aumento. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos sería 1, como que vamos dándole un poquito al revés. Ahí está, 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer un punto y un aumento durante 4 veces, así como que nos vamos al revés. Sería un punto y un aumento. Y aquí sería 1, un punto y un aumento, 2, un punto y un aumento, 3, un punto y un aumento, 4. Ahí está. Y 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Y en la siguiente vuelta vamos a hacer puros medios puntos, ni aumentos ni disminuciones, para que quede esta linecita así de la botita. Toda una vuelta completa sin aumentos ni disminuciones. Y listo. Fueron 20 puntos y luego después en el último punto, bueno, no en el último punto donde quedamos en el marcador, vamos a hacer un punto deslizado. Y dejamos tantita hebra para poder esconder. Ahí está. Y pues aquí tenemos ya nuestras 2 botitas. Vamos a esconder la hebra que nos quedó por fuera. No es necesario hacer nudos ni nada, nada más la escondemos entre el tejido. Ahí está.
Y ahí está. Entonces ya vamos a ir ya vamos dándole forma a la muñequita con nuestras piezas. Vamos con el siguiente paso, que sería hacerle el cabello. Que sería con el azul rey. Yo utilizo una base para hacerle el cabello. Era de unas piezas de aproximadamente de unos 10 centímetros. Ok, vamos a empezar a dar unas, bueno, así es como yo lo hago. Si quieren ahorita les digo de qué tamaño me quedaron el largo de cada cabello. Vamos a empezar así y vamos a empezar dándole vueltas. Yo dejo el dedo pulgar aquí para que tenga espacio para poder cortar al momento de ya hacer las vueltas. Empezamos con 1, 2, yo le voy a dar 50 vueltas. Vamos a hacer unas 4, pero ya conforme vayamos colocando el cabello ya vamos a ver cuántas necesita. Yo voy a meter unas 50 vueltas. Vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahorita les voy a decir como de qué tamaño quedaron, mientras yo les sigo dando, y voy a hacer unas 50 vueltas. Bueno, y ahí está. No le meto demasiadas porque ya ven que a veces conforme se van dando las vueltas quedan unos cabellitos más largos. Y me quedaron de aproximadamente unos 24, 25 centímetros. Para si lo quieren hacer con otra cosa o con una armella que tengan. Bueno, yo tengo una armella en un mueblecito y así le voy dando vueltas. De estas vamos a hacer unas 4 o 5 vueltas de 50. Pues eso ya depende de conforme vayan colocando el cabello. Pero ya ya es decisión de ustedes cuántas le quieran hacer. Y pues ahí está. Hasta aquí les voy a dejar el video porque en el celular ya me está pareciendo que me hace falta memoria suficiente. Subo este video y mañana les subo el video temprano para que podamos armar la muñeca. Ya no nos faltaría lo que son armarla y el impermeable. Aquí ya está las partes. Y pues mañana temprano les subo el video. Y pues muchas gracias por la espera. Denle like y suscríbanse. Nos vemos mañana. Bye.